Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a otro video de Unreal 4 aquí en 3D for Everyone. Vamos a ver en esta ocasión Fog and Volumetric Light, ¿sí? O sea, el efecto de niebla, cielo y las luces volumétricas. Para ello vamos a crear una escena nueva, ¿sí? Así que simplemente vengan a File, New Level, ¿sí? Elijan un nivel de estos vacíos, Empty Level, ¿sí? Y vamos a darle un nombre. Save as y le vamos a poner entonces un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle Fog. Save. Bien, ya lo tenemos acá. Como vemos no tenemos absolutamente nada, no tenemos nada dentro del nivel, así que vamos a empezar a colocar algo aquí dentro. Vamos a venir en básicos, vamos a poner un plano, ¿sí? Dentro del nivel, vamos a venir a Light, vamos a tirar una luz del sol, vamos a tirar un skylight, voy a seleccionar el plano, ¿sí? Me voy a venir acá al outliner, voy a seleccionar el plano y lo voy a hacer más grande. Vamos a ponerle que lo voy a escalar, vamos a ponerle 50 o 20, 20, 20, Z nada. Lo que voy a hacer también es colocarlo en Z en 0 y ya que estoy, lo ponemos todo completamente en 0, así lo centramos. ¿Sí? Y vamos a seleccionar las luces 0, 0, 0, lo voy a subir un poquitito y la luz direccional lo mismo 0, 0, 0 y la voy a seleccionar y la voy a subir un poquito. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es colocar un par de objetos. Vamos a venir a seleccionar por ejemplo caja, ¿sí? Acá en básicos y vamos a por ejemplo poner un par de cubos y colocarlos sobre el piso, ¿sí? Vamos a colorear este, voy a hacer Alt, voy a generar un par de copias, ¿sí? Para trabajar y más o menos tenemos esto generado hasta el momento. Lo que voy a hacer ahora es traerme a escena, ¿sí? Y quiero que ustedes vean qué es lo que sucede cuando lo traigo. Vamos a venir a colocar aquí Fog y fíjense que tenemos Atmospheric Fog y Exponential Fog. Vamos a empezar por Atmospheric Fog, que es, creo yo, la más compleja, ¿sí? La tiramos aquí adentro. Y fíjense que solamente con el hecho de haberlo tirado aquí adentro, ya notamos un cambio importante en nuestra escena, que se nos genera ya un entorno, ¿sí? Tenemos un entorno donde tenemos un cielo, ¿sí? Y donde tenemos aparentemente un suelo, ¿sí? O eso es lo que nos simula Atmospheric Fog. Pero no solamente tenemos esto, sino que también tenemos la chance de que Atmospheric Fog se una con nuestro sol. Así que si nosotros agarramos y seleccionamos el sol, ¿sí? Si se fijan, aquí abajo, dentro de las propiedades avanzadas, tenemos un parámetro que es Atmospheric Fog Zone, ¿sí? Le hacemos un clic encima y automáticamente lo que hace Atmospheric Fog es tomar en base a la posición del sol, ¿sí? Toma la posición del sol, ¿sí? Y en base a la posición del sol nos calcula tanto el fog como el cielo, como el environment, e incluso nos coloca el disco solar de forma tal de que se alinee, ¿sí? Se alinee con este sol. Vamos a girarlo, vean qué pasa con las sombras, ¿sí? Si se fijan, el disco solar está siguiendo, ¿sí? A lo que hace el sol, ¿sí? Lo voy a bajar para que ustedes vean, ¿sí? Y que vean también cómo se modifica el entorno, cómo se alargan las sombras y cómo cambian inclusive los colores, ¿sí? Cómo cambian todos los colores que vemos, ¿sí? Con los cambios que hacemos en el sol, en el disco solar, ¿sí? Si vamos ahí lo que vendría a ser un amanecer, fíjense cómo cambian los tonos, ¿sí? Y cómo se actualiza. Obviamente yo estoy trabajando, el sol en este momento está en estacionario, por tanto me requiere que yo, si quiero tener una buena iluminación, tengo que volver a hacer un cálculo de la iluminación porque ahora estoy en preview. Así que vamos a hacer un cálculo de la iluminación. No importa dónde coloquemos Atmospheric Fog, ¿sí? No importa si lo rotamos, no importa si lo subimos o lo bajamos, ¿sí? El efecto va a ser exactamente el mismo. No tiene ninguna importancia el donde yo coloque Atmospheric Fog, ¿sí?
¿Qué otras cosas podemos hacer con esto? Bueno, podemos, por ejemplo, deshabilitar si queremos que se vea o no el disco solar. O sea, nosotros podemos tildarlo o no, ¿sí? Dentro de Atmospheric Fog. Podemos deshabilitar si queremos que el piso, por ejemplo, ¿sí? Lo que viene a ser el suelo que genera Atmospheric Fog, nos marque o nos muestre este efecto como de brillo del sol sobre el piso. Fíjense, no sé si lo llegan a ver, que ahí es como que desaparece. Es como que, si bien se ve un color, no se ve el reflejo en el suelo, ¿sí? Noten esto, ¿sí? Si queremos cambiar, por ejemplo, la intensidad del sol, podemos hacerlo desde aquí. Nosotros acá podemos cambiar, por ejemplo, yo pongo 3. Fíjense cómo aumenta la intensidad del brillo del sol. Podemos cambiar el tamaño del disco solar. Nosotros acá podemos cambiar el tamaño del disco solar. Por ejemplo, yo pongo 10. Fíjense cómo cambia el tamaño, ¿sí? 1. Después tenemos ciertos parámetros que cuando ustedes vayan trabajando con Unreal los van a ir tocando y van a ir aprendiendo a configurarlos o manejarlos. Pero básicamente lo que tienen que ver es con cuánto fog o cuánta neblina ustedes tienen en la escena, ¿sí? Y cómo se ve esta o desde dónde comienza esta o afectar la escena y demás. Básicamente lo que tienen es Fog Multiplier, que lo que hace es aumentar o disminuir la cantidad de fog, o sea, de neblina. Después tienen la densidad, o sea, esto tiene que ver con cuán densa se ve o no la neblina cuando ustedes la generan. Después tienen, por ejemplo, Start Distance. ¿A qué distancia ustedes empiezan a notar la neblina? O sea, ¿a qué distancia desde donde están ustedes, ¿sí? Se empieza a notar la neblina o comienza la neblina. Después tienen Ground Offset. Este valor tiene que ver con cómo vemos nosotros la línea del horizonte. Si nosotros esto lo cambiamos, fíjense que se ve como baja, o sea, baja el nivel del piso o sube, ¿sí? El nivel del horizonte, ¿sí? En base a cómo tocamos este valor. Y tenemos Altitude Scale, que tiene que ver con, por ejemplo, si ustedes tuvieran una escena muy grande, donde tuvieran edificios y tuvieran casas bajas, ustedes podrían, por ejemplo, cambiar la escala de altitud, entonces que se vea neblina, por ejemplo, a una cierta altura del piso, y a que a medida que los objetos se van alejando del piso, la neblina empiece a disminuir, como suele ser en la vida real. El efecto que por ahí sí es más fuerte y quizás es el más usado porque tiene menos cosas para configurar y suele otorgar más neblina en la escena, es el otro tipo de fog. Vamos a quitar esta Atmospheric Fog, la voy a quitar y voy a poner entonces Exponential Fog, ¿sí? Vamos a traer Exponential Haze Fog aquí y si se fijan cambia un poco, o sea, se ve como mucha más neblina en el ambiente. Noten que se ve muchísima más neblina en el ambiente. Tenemos los dos colores que predomina por un lado el color del cielo o el entorno y por el otro lado el color que está tomando el sol. Son estos dos colores que tenemos acá, Fog in Scattering Color y Directional in Scattering. Directional in Scattering tiene que ver con el color que está tomando del sol y el Fog in Scattering Color tiene que ver con el color del cielo. Los dos colores pueden ser modificados. De la misma forma están unidos con el sol. Fíjense que yo tengo Atmosphere Fog Zone, está tildado. Y si yo muevo, o sea, roto el sol, también vemos cómo cambia el sector desde donde proviene la iluminación. Aunque yo en este momento no estoy viendo, ¿sí?, el disco solar. No se está viendo en este momento el disco solar, ¿sí? Tampoco tiene ninguna importancia donde yo coloque este este Exponential Haze Fog, o si lo roto o lo que haga, no va a modificar absolutamente nada. Lo que sí tenemos que tener en cuenta acá es, por ejemplo, la densidad. Yo puedo tocar, por ejemplo, acá la densidad, puedo bien bajar, o sea, hacer más limpia la escena y que haya menos fog en el ambiente, o aumentarla, o sea, aumentar la neblina muchísimo más, ¿sí? Por defecto viene en 0,02. Si quieren ver, podemos exagerar los valores. Vamos a exagerarlo, vamos a poner 4 acá, para que se vea entonces esta suerte de neblina o niebla. Fíjense que toma el color, ¿sí?, el color que está teniendo básicamente el cielo,
Y lo que podemos hacer, por ejemplo, si yo en Start Distance, esto se acuerdan que les dije la distancia a la cual la neblina empieza. Si yo le pongo acá, por ejemplo, no sé, vamos a poner 300. Recuerden que 300 son centímetros. Así que yo pongo 300. Fíjense cómo se aclara acá adelante. O sea, le estoy diciendo que a 3 metros, 300 centímetros son 3 metros. Que a 3 metros entonces empiece la neblina. Lo puedo alejar, vamos a poner 1000. ¿Sí? Fíjense cómo ahora se ve todo esto sin neblina. ¿Sí? Vamos a probar 500, porque si no, no se ve nada. ¿Sí? Fíjense, ahí tenemos 5 metros y a partir de los 5 metros más o menos empieza la neblina. Y después tenemos entonces la opción de, por ejemplo, recortar donde queremos que la neblina se corte. Supónganse que yo le pongo que empieza a 500 y que quiero que a 1500 se corte. Van a ver que por atrás, fíjense que ahí se ve una línea. Es como que esto queda irreal, ¿no? Es como que yo estoy recortando, le estoy diciendo que acá no, o sea, empieza no habiendo neblina, de repente hay neblina y ahí se corta la neblina. A 1500 la neblina se corta y atrás yo dejo de ver el efecto de fog, entonces. ¿Sí? Esto es lo que hace este parámetro de cutoff. Y por el otro lado tenemos este otro parámetro que es de opacidad, que yo lo puedo, por ejemplo, si yo los disminuyo, fíjense que se hace más clara, o sea, es como que pierde intensidad la neblina, ¿sí? Uno es el máximo y si yo lo bajo, lo hago cada vez más claro, ¿sí? Esto es lo que hace este valor de opacity. Básicamente con este tipo de fog vamos a tocar la densidad y posiblemente Start Distance y nada más. Quizás un poco el tema del color del cielo y el color del sol. Pero básicamente eso va a ser lo que vamos a estar modificando. Vamos a ver ahora las luces volumétricas. Voy a seleccionar el sol y si nos venimos a fijar acá, tenemos acá abajo Light Shaft y tenemos dos tipos de rayos. Tenemos Light Shaft Occlusion y Light Shaft Bloom. Light Shaft Occlusion genera lo que se conocen como rayos de Dios, God Rays se le suele decir en inglés, o rayos de Dios, que son una suerte de luz volumétrica que proyecta como unos haces de luces de color oscuro. Y Light Shaft Bloom es el mismo efecto, pero en vez de producir un haz de luz de color oscuro, es un haz de luz más blanco, más tiende al blanco. Así que vamos a empezar por este, y por ahí cuesta verlo un poquito. Vamos a buscar acá, enfocarnos la luz, ¿sí? Y ver si lo ven. ¿Ven ese efecto? ¿Lo ven acá? ¿Sí? Estos son los Light Shaft Occlusion. ¿Sí? Esto es la luz volumétrica. ¿Ven que se genera ahí? ¿Ven lo que hace la luz? Esta diferencia, esto es básicamente la luz volumétrica. ¿Sí? Este es el efecto de luz volumétrica que ustedes pueden lograr. ¿Sí? Por ejemplo, si tuvieran un edificio o algo, están en un interior y tienen una ventana abierta y colocan Light Shaft Occlusion, van a ver esta suerte de sombra entonces de color negro. Por el contrario, si lo que hacen es colocar Light Shaft Bloom, es lo mismo, pero es de color blanco. Fíjense que acá se llega a ver, ¿sí? No sé si la llegan a ver. Se ve como una línea ahí, ¿sí? Fíjense, yo me voy a mover mirando siempre al sol para que ustedes vean este efecto. Veamos esta escena. Es un simple interior que está entrando la luz del sol por afuera. La luz está estacionaria. Exponential Fog la tengo en 4 para que se note bien el fog o dentro de la habitación. Fíjense que si yo lo pongo por defecto, el fog no se nota, y lo que yo quiero específicamente es que esté exagerado para que ustedes vean qué es lo que sucede. ¿Sí? Lo voy a exagerar. Voy a habilitar acá abajo, hay un check para ver las luces volumétricas. Le voy a poner un check acá para poder ver las luces volumétricas. Y si se fijan, ya este spot está trazando acá luces volumétricas. Si yo lo selecciono el spot, fíjense que el spot acá tiene en Volumetric Scattering, tiene por defecto 1. Pero si yo este valor de 1 se lo cambio y le pongo, por ejemplo, 5,
Fíjense cómo se nota, voy a apretar G para pasar a modo juego, y cómo se nota el efecto de luz volumétrica, ¿sí? En el spot, ¿sí? Y si lo vamos a pasarlo a movible para que no me diga que tengo que recalcular la iluminación. Voy a apretar G de vuelta, seleccionar el sol, lo voy a poner también en movible, y voy a seleccionar también esto y lo voy a poner en movible. Así no me pide más que recalcule la iluminación, en teoría. Movible, esto no, esto movible y esto movible. Ahí está, ahí no me pide más que calcule la iluminación. Pero a propósito, para que ustedes vean las luces volumétricas, acá tenemos entonces un spot que, como tengo el fog aplicado, ¿sí? El exponential fog, si yo saco acá, por ejemplo, este valor, lo pongo en default, ¿sí? Fíjense que no veo, al no haber esta suerte de neblina o partículas en el aire, no veo el efecto que yo quiero lograr de la luz volumétrica. Pero si yo subo este valor, ¿sí? A medida que lo voy subiendo y tengo partículas en el ambiente, vamos a subirlo de vuelta, vamos a ponerlo en 2, empiezo a ver el efecto de luces volumétricas. De la misma forma acá, los rayos solares entrando por la ventana, si yo quisiera que esta luz se viera más, tengo que subir la intensidad del sol. Lo tengo en 10, vamos a ponerlo en 20, y fíjense cómo se ve más, ¿sí? Cómo se ve mucho más el ingreso de esta luz dentro de la escena, ¿sí? Vamos a poner en estacionario. Si lo pongo en estacionario, obviamente como se calculan la iluminación global, el aporte de luz que tengo en la escena es muchísimo mayor, ¿no? Por eso es que se ve mucho más iluminada la escena que si está en movible. No estoy teniendo los aportes de los rebotes de la luz, ¿sí? Pero si lo pongo en estacionario, obviamente sí, ¿sí? Así que básicamente con la opción de, digamos, el fog y habilitando volumetric fog, ¿sí? Subiéndole la intensidad a la neblina que tenemos, logramos que sea más evidente o más visible los efectos de las luces volumétricas dentro de nuestro escenario, ¿sí? De la misma forma, no sé si tengo Live Shaft tildado, pero sí, tengo los dos puestos. Pueden tener exactamente los dos o ninguno, ¿sí? Dentro de su escena, ¿sí? Vamos a volver a poner esto como movible, ¿sí? Fíjense que, vamos a ver acá, ahí se ve, ¿sí? Y si tildo, vamos a ponerle más intensidad, ahí se ve, ¿sí? Este es el efecto de la luz volumétrica con Light Shaft activado, Occlusion, y este sería con los dos. Bien, espero que les haya gustado, espero que les sea útil. Recuerden que le pueden habilitar a los losses spot, ¿sí? Con volumetric scattering, subiéndole este valor, ustedes controlan cuánto de... o sea, cuánto ven de las luces volumétricas en el caso de los spot, ¿sí? Si yo esto lo bajo a 1, que es como viene por defecto, el efecto es mucho menor. Si bien se sigue viendo, ¿sí? Porque tengo, como dije, configurado muy alto Exponential Fog para específicamente poder captar estas luces volumétricas. Espero que haya quedado entendido. No es fácil mostrarlo o explicarlo. Creo que lo tienen que agarrar en sus máquinas y ponerse a jugar un poco, a toquetearlo. Ustedes van a ver que lo van a poder sacar sin mayor inconveniente, ¿sí? Recuerden que para que esto se vea,
O sea, básicamente lo que tiene que haber es como una neblina. Si hay neblina, se van a ver de forma mucho más sencilla las luces volumétricas. Si no hay neblina, o si la neblina que hay es muy poca, o el fog que hay es muy poco, van a tener que aumentar la intensidad de los rayos y buscar algún tipo de ángulo de la cámara donde ustedes logren ver, o sea, o se logre captar, como lo estamos viendo acá, se logre captar mejor entonces este efecto, ¿sí? Como lo ven ahí, ¿sí? Si yo le bajo otra vez, le cambio, eh, básicamente lo dejo por defecto esto, ¿sí? Como viene por defecto, vean que no veo absolutamente nada, no veo las luces volumétricas. Por más que tenga tildado acá Volumetric Fog, no llego a apreciarlas, ¿sí? Como siempre, si les gustó, les pido por favor que comenten, que se suscriban si no se han suscrito, que compartan esta información, que si se suscribieron le den un clic a la campanita para que cuando yo suba un video se les notifique y los veo en el próximo video. Chau, chau.